historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Mauricio caminaba con su perro Coloso, lo había sacado a ejercitar, era un can grande y fuerte, necesitaba mover sus músculos. Ya había oscurecido cuando decidió regresar a casa, la luna llena recién se estaba asomando en el cielo. De repente, al pasar por un callejón, Coloso se alebrestó, parecía haber detectado algo en el fondo del callejón entre la oscuridad. Sin hacer caso a las órdenes de Mauricio, se internó en el oscuro callejón. El muchacho no veía nada. Aquel callejón, además de estar muy oscuro, se cubría con una espesa niebla. No culpaba al perro por haberlo desobedecido. Ellos pierden su instinto racional cuando detectan peligro. De repente empezó a oír gruñidos, como si se estuviera peleando con otro animal, pero los gruñidos eran más gruesos. Parecía tratarse de una bestia muy grande. Escuchó un gemido lastimero. Suponiendo que eran de su perro, tomó 2 piedras y entró al callejón, dispuesto a defender a su amigo. Cuando llegó al final, entre la oscuridad, distinguió un bulto tirado en el suelo. Se acercó con precaución, listo para defenderse con las piedras. Al estar cerca del cuerpo tirado, reconoció a su perro. Quien estaba oculto en esa madriguera lo había dejado mal herido. Era demasiado pesado, pero como pudo logró cargarlo para llevarlo a su casa. Cuando llegó, presuroso se dispuso a curarlo. Sin embargo, vio que sería inútil. Las heridas eran tan profundas que pensó no pasaría la noche vivo. Aún así hizo lo que pudo. Limpió las enormes cortadas poniéndole desinfectante. Eran tan grandes que no podía imaginarse quién se las había hecho. Cansado y con sueño se fue a dormir. Ni siquiera le avisó a su novia que no iba a poder verla. En la mañana, en cuanto despertó, preocupado fue a verlo. Casi estaba seguro que lo encontraría sin vida. No obstante, para su sorpresa, Coloso estaba sentado y en cuanto vio a Mauricio comenzó a ladrarle. No lo podía creer, su perro era tan fuerte que había logrado sobrevivir a las mortales heridas. Sin embargo, más sorprendido quedó cuando al revisarlas miró que estaban curadas casi por completo. Solamente tenía las marcas como si le hubiesen hecho unas rayas con una máquina de cortar el pelo. Mauricio no comprendía lo que estaba sucediendo. ¿Con qué clase de animal había peleado su perro en la noche? Era algo inexplicable, pero Coloso rato después ya andaba como si nada. En eso llegó su novia Elisa un tanto molesta, preguntándole por qué no contestaba sus llamadas. Apenado le pidió disculpas. Estaba tan impresionado que había olvidado por completo llamarla para explicarle lo sucedido. Cuando le contó todo, ella tampoco podía creerlo, pero Mauricio le mostró las cicatrices del perro y los vendajes manchados de sangre. Era algo de no creerse. Sin embargo, no podía pensar que su novio le estuviese mintiendo. Pasaron los días, unas 3 semanas aproximadamente, y Coloso empezó a mostrar cambios. Creció más de lo normal y ya no quiso dormir dentro de la casa, por lo que Mauricio tuvo que hacerle una casita en el patio. Una noche, cuando comenzó el ciclo lunar, ruidos exasperantes despertaron al muchacho. Algo habían roto entre rugidos. Luego escuchó un aullido de un animal alejarse. Tomó un bate y salió para ver qué había sucedido. Vio que la casita de Coloso estaba destruida y supuso que fueron los ruidos que escuchara. Del perro no había nada, pero sí unas enormes huellas caninas, lo cual lo hicieron pensar que la bestia del otro día vino por Coloso. Por eso los rugidos y el aullido que escuchó. Con tristeza entró a su casa. Trataría de dormir, aunque sería imposible por la pérdida de su amigo. Como a las 6 de la mañana se levantó, estaba preocupado por Coloso. Aún no creía que lo había perdido. Cuando abrió la puerta no podía creerlo. Ahí estaba el perro echado a un lado de la casita destruida. También estaba un venado muerto frente a él. No se explicaba cómo lo había cazado, si eran más rápidos que cualquier perro. No quiso pensar más. Lo importante era que estaba vivo y feliz le habló a Elisa para contarle lo sucedido. Cierta tarde que lo sacó a pasear, esta vez también iba su novia. Pasaron toda la tarde en el parque. Regresaron cuando la noche ya estaba cayendo. Al ir pasando por aquel callejón, el mismo donde fuera atacado su perro,
De repente 3 tipos le cerraron el paso. Eran asaltantes y los metieron al callejón para quitarles todo lo que traían. Una vez que los desvalijaron, el jefe de los 3 empezó a manosear a Elisa, mientras que los otros 2 amagaban a Mauricio. Habían olvidado al perro. De repente Mauricio peló los ojos muy asustado. No era por los asaltantes. Su reacción fue porque vio que Coloso se estaba convirtiendo en una bestia por atrás de los maleantes. No supieron de dónde les llegó la muerte, solo sintieron las filosas garras del animal entrar en sus cuerpos. Los 3 cayeron destrozados. Aterrados, los muchachos pensaron que también los atacaría, sin embargo no lo hizo. Después de mirarlos por un momento se fue lanzando un aullido. Mauricio y Elisa estaban impactados. Lo que acababan de presenciar era como para perder la cordura. Tardaron unos minutos para poder recuperarse de la impresión. El muchacho ahora comprendía todo. La bestia que había atacado al perro la otra noche era un hombre lobo, y como no murió por las heridas, se había convertido en uno de ellos. Por eso destruyó su casita y cazó un venado días antes. Las sirenas de la policía lo volvieron a la realidad, tomaron sus pertenencias y se marcharon. No querían ser involucrados en las muertes de los ladrones. Seguramente pensarían que perros hambrientos los habían matado. En casa del muchacho ese fue el tema durante la noche. Su novia aún no podía digerir lo sucedido. ¿Cómo dar crédito a que una bestia como esa pudiera existir? Además lo tenía en casa y no le hizo daño. Quizás era porque al transformarse podía reconocerlo. Eso debió haber sido, ya que los había salvado momentos antes sin hacerles daño a ellos. La incógnita era qué pasaría en adelante, si regresaría el perro y Mauricio le tendría confianza para tenerlo con él. Estaba de pensarse. Elisa no quiso irse a su casa, se quedó, tenía miedo de dejarlo solo. Cuando amaneció, con sorpresa vieron que Coloso estaba en el patio. La verdad, sentían algo de temor tenerlo cerca. El perro al verlos movió su cola, haciéndoles saber que no les haría daño. Con ellos sería un animal sumiso, pero con los malos despiadado. Por la acción del canino confiaron en él. Teniendo un amigo como ese, nadie se atrevería a meterse con ellos. Aunque estaría en anonimato, permanecería al acecho para ayudarlos de quien fuera. Pasaron muchas lunas más sin que se suscitara otro percance como el vivido meses antes. Coloso se convertía en bestia por los efectos de la luna, pero se iba al monte para no hacer daño a nadie. Allá cazaba animales para saciar su apetito, después regresaba cuando el efecto lunar desaparecía. Sin embargo, en el pueblo se hablaba de una bestia carnicera, andaba dejando muerte entre las calles oscuras. Todas las noches que había luna llena, amanecían restos de animales y hasta de algún transeúnte que pernoctaba entre ellas. Mauricio empezó a dudar si esa bestia de la que hablaban no era su perro, pero de ser él, ¿por qué no los atacaba si al transformarse perdía su instinto? Entonces recordó aquella bestia a quien había atacado a Coloso, que por sus mordidas se había convertido en una, y disipó sus dudas. Además él no podría ser, ya que cuando llegaba la luna, su amigo desaparecía en el monte para no hacer daño. Un mes después, en casa de Mauricio, esa ocasión su novia se quedó como lo hacía otras veces. Todo estaba en calma, no se imaginaron que esa tranquilidad pronto se vería rota por un ser descomunal. Coloso aparentemente se había ido al monte, como lo hacía cada vez que aparecía el astro nocturno. La pareja de novios estaba disfrutando de un programa en la televisión, degustando un delicioso café, cuando en eso el potente rugido de una bestia se escuchó afuera en su patio. Al principio no se asustaron, pensando que era Coloso que había regresado más pronto. No obstante, un brutal golpe derribó la puerta como cual hoja de papel, quedando frente a ellos un espeluznante ser, mitad hombre, mitad lobo, con sus fauces babeantes. Mauricio se dio cuenta que ese lobo humano furioso no podía ser su perro, y cogió el bate que tenía para defenderse, anteponiéndose frente a su novia. Aquel hombre lobo se abalanzó hacia ellos, y el muchacho le descargó un golpe con todas sus fuerzas a la bestia. Pero aunque el bate se rompió, este no le hizo nada, y de un manotazo derribó a Mauricio. Olfateaba el entorno como si buscaba a alguien. Cuando estaba a punto de atrapar a Elisa, se escuchó un rugido más, apareciendo otro ser en la entrada, casi idéntico al que quería matarlos.
Olvidándose de la chica, la bestia se dio la vuelta, quedando frente al recién llegado emitiendo un aullido. Parecía ser a quien andaba buscando, quería terminar lo que había empezado en aquel callejón, solamente que en esta ocasión no iba a ser tan fácil. El perro ya no era el mismo, ahora le hacía honor a su nombre, Coloso, porque era un animal descomunal y traía sed de venganza. Mauricio apenas estaba recuperando del golpe cuando vio que se liaban en una lucha a muerte, de poder a poder. Ambos utilizaban todo su poder en garras y mandíbulas, desprendiendo trozos de piel en cada zarpazo que se daban, pero ninguno caía, seguían de pie luchando furiosos. Los muchachos veían la pelea como si fuese una película de terror, deseando que su amigo Coloso fuera el vencedor. Todo lo que estaba a su alrededor era destruido por los bestiales cuerpos al caer sobre ellos. La batalla parecía no tener fin. Mauricio tomó el bate roto. Al romperse por el golpe había quedado puntiagudo, como una enorme astilla, y esperaba el momento oportuno para ayudar a Coloso. La oportunidad llegó cuando el hombre lobo quedó de espaldas cerca de él y se lo clavó casi en el corazón. Aún así seguía luchando, sin embargo ya no tenía el mismo poder, algo que Coloso aprovechó, clavando sus filosos colmillos en el cuello de la bestia, cayendo muerto en el acto. Después se transformó en humano, un hombre desconocido para ellos. Coloso, aún transformado en bestia, se lo llevó al monte para no ser relacionados con su muerte. Allá lo devorarían los animales. Lo que es el destino, el perro sin buscar venganza la obtuvo. La bestia que lo había contagiado solita cayó a su muerte. Literalmente mató a 2 pájaros de un tiro, vengó su afrenta y liberó al pueblo de más muertes. ¿Qué había sucedido con Mauricio y su perro Coloso después de haber acabado con aquella bestia que lo contagió? Bueno, las cosas cambiaron un poco. Melissa, la novia del muchacho, se fue a vivir con él, formalizando bien su relación. Coloso desaparecía por semanas. Mauricio lo tomaba normal. Pensaba que la naturaleza lo llamaba a permanecer en el monte, donde pertenecían los animales carniceros. Creía era lo mejor, así no tendría el temor que cuando llegara la luna llena atacara a personas. En el bosque se podría alimentar de animales. Un día Mauricio y Melissa se fueron de vacaciones, lo tomaron como una luna de miel. No estaban casados, pero no necesitaban un papel para quererse y respetarse, creían en el amor libre. 15 días después regresaron, pero en casa se encontraron con una sorpresa, mejor dicho 2. Su perro Coloso había regresado, pero no llegó solo, traía a una hermosa perra con él y venía preñada. En pocos días, Coloso se convertiría en padre. Melissa miró a Mauricio, su mirada estaba llena de preocupación debido a la condición del perro. No sabían si los cachorros que tuviera nacerían contagiados con el gen de la licantropía. El muchacho entendió su mirada y le dijo que no se preocupara. En caso de ser así, Coloso era inteligente y controlaría la situación. Seguramente se los llevaría al monte cada luna llena, como él solía irse esos días. Se fue el tiempo volando como el viento. Un mes después nacieron 2 hermosos cachorros, hembra y macho. A simple vista parecían normales, pero deberían esperar un tiempo para comprobar si no serían de peligro. Con la llegada de la luna llena se darían cuenta si traían sangre Lycan. Por lo pronto, así pequeños eran inofensivos. Como todo cachorro, eran muy juguetones y cariñosos, sobre todo la perrita de nombre Laika. Pronto se ganó el cariño de la pareja. El macho desde pequeño se comportaba más agresivo, por eso le pusieron Feroz. Pasaron 3 meses, eran noches que llegaría el astro nocturno. Coloso, más que saberlo, sentía que debía irse al monte antes que llegara la bestia y se convirtiera en Lycan. Permanecería en el cerro por 5 días hasta que pasara el efecto lunar, esa poderosa energía que altera la sangre de los amos nocturnos, transformándolos en bestias. 3 días después que Coloso se había ido, esa noche la luna llena estaba en su pleno apogeo. Los cachorros se estaban alimentando de la chichi de su madre.
Mauricio y Melissa, como siempre, antes de irse a dormir, disfrutaban de un delicioso café viendo la televisión. De repente escucharon unos extraños rugidos, luego como si animales pelearan por comida. De momento la pareja pensaron que era Coloso, pero los rugidos eran diferentes, como de lobeznos. Al tener el mismo pensamiento, rápido se asomaron por la ventana y vieron lo que temían desde un principio. Los pequeños cachorros ya no eran perros, se habían convertido en bestias. La pelea era por la disputa de la madre. El macho se la quería comer y su hermana evitarlo. Sin embargo, ya estaba muerta. El obesno había devorado parte de ella. Cuando vio a los intrusos en la ventana, furioso se fue contra ellos para atacarlos. Quería probar carne humana. No obstante, la protección de hierro evitó rompiera la ventana, rebotando en ella. Al caer en el suelo, su hermana le dio de zarpazos. Una cosa increíble, pero el macho era malo y ella buena. Dos seres con instintos diferentes. Por eso ella trató de proteger a su madre, pero no pudo. Cuando se dio cuenta ya estaba muerta. Luego de luchar por unos momentos, el lobezno huyó brincando el cerco del patio. Su hermana no le permitiría les hiciera daño a sus amos. Había nacido primero y era más fuerte. Parecía increíble, pero a los 3 meses de haber nacido habían evolucionado demasiado. El poder que tiene la sangre Lycan aceleraba su crecimiento. Pronto se convertirían en adultos y serían más peligrosos. Mauricio y Melissa no se quitaban de la ventana, parecían estar pegados a ella. Laika los miró fijamente. Su mirada reflejaba culpabilidad de algo que no había hecho, pero que no pudo evitar. A un lado estaba la perra sin vida, muerta por las fauces de su cachorro. Ahí la dejaron. Sería peligroso para ellos tratar de echarla. Su puerta estaba bien protegida y no podría entrar. Tal vez cuando amaneciera ya no estaría, seguiría como su hermano. En cuanto amaneció, lo primero que hicieron fue ir a ver si se había ido, pero no. Ahí seguía a un lado del cuerpo de su madre. Ya había regresado a su forma de cachorro. Cuando los vio les meneó la cola. Parecía decirles que si no se había ido era porque quería estar con ellos. El amor de un perro hacia su amo es infinito y ella los amaba como su familia. Al ver tan hermoso gesto de la cachorra, el miedo que habían sentido por ella en la noche se disipó. Había sucedido como Coloso. Desde el primer día que se convirtió en bestia, supieron que no les haría daño. Después de mucha baba impregnada en sus rostros por los lengüetazos de Laika, fueron a enterrar los restos de su madre. Su cachorra la había protegido hasta donde pudo. Luego, como si supiera que ya no la vería más, lanzó un aullido para despedirla. No cabía duda que el animalito había heredado la nobleza de su padre. Aunque estaba pequeña, cuando se transformaba en bestia crecía desmesuradamente. Ellos la abrazaron con ternura y entraron a la casa para darle leche tibia. Se la merecía por haber luchado contra su hermano para protegerlos. A la mañana siguiente llegó Coloso. El efecto de la luna había terminado. Al no ver a su perra e hijo emitió un aullido. Su inteligente cerebro imaginó lo que había sucedido. Mauricio lo llevó al patio trasero. Ahí estaba la tumba. El perro no hablaba, pero sabía que los entendería y le dijeron cómo habían sucedido las cosas. Coloso lamió a su cachorrita, le hacía honor a su nombre. Era noble y valiente como la madre, una guerrera igual que su padre. Melissa le dijo a Mauricio que la población estaba en peligro. Si alguna familia recogía a Feroz, al llegar la luna llena los iba a devorar. Luego lo haría con quien se encontrara. Su ferocidad no tenía límites, ya lo habían presenciado. Melissa tenía razón, debían encontrarlo antes de que saliera el astro nocturno, o el pueblo sería un infierno, como cuando la otra bestia causó terror, devorando a cuanto podía. Comenzaron la búsqueda, llegaban casa por casa, preguntando si no habían encontrado un cachorro, pero todos decían que no. Así recorrieron todo el poblado y no encontraron nada del perro. Nunca dijeron que era peligroso, menos que se convertía en bestia. Si lo hacían, sabrían que su padre era un Lycan y tratarían de matarlo. Lo mejor sería encontrarlo antes de que fuera tarde. Duraron días buscándolo y no lo encontraron. Faltaba la última casa por preguntar. Estaba muy apartada del pueblo, por eso no la habían visto.
Ahí lo tenían, se dieron cuenta que lo andaban buscando, pero querían quedarse con él y negaron que estaba con ellos. De saber que era muy peligroso, se los hubiesen entregado de inmediato. Sin embargo, Coloso detectó su presencia. El excelente olfato que tenía había percibido su aroma y gruñó avisándole a Mauricio que estaba cerca. Entraron por la fuerza buscando al perro. Era vital encontrarlo, pero Feroz era sagaz y se escurrió por una puerta trasera. Ahora sería más difícil encontrarlo en el monte. La mecha para hallarlo cada vez era más corta. Faltaban 15 días. En ese lapso aparecería la luna llena. Entonces se transformaría en bestia y unos cuantos desaparecerían. No se dieron por rendidos. Siguieron buscando en el monte. Coloso y su valiente cachorra usaban su olfato, pero no detectaban su olor. Tampoco con su fino oído escuchaban nada extraño. Así llegó el último día para el equinoccio. En la siguiente noche aparecería la luna llena. Para este momento Feroz ya andaba entre los 5 meses, pero se veía enorme y había regresado a casa donde estuvo oculto. La familia no imaginaron que estaban protegiendo a la misma muerte. Esa noche, después de haber cenado ellos, el hombre fue a darle lo que había quedado al perro para que comiera, pero se encontró con un animal colosal. Feroz se había convertido en bestia. No hubo piedad. Esa clase de bestias no sentían compasión y fue destrozado de brutales zarpazos entre rugidos. La mujer del hombre fue a ver qué estaba sucediendo, encontrándose con la dantesca escena. Ni tiempo tuvo de huir, también fue alcanzada por las garras de aquel animal. Luego siguieron el resto de los habitantes. Después se alejó entre aullidos, dejando el hogar desolado. A la mañana siguiente, la noticia se regó como pólvora. Aquella bestia había regresado. En casa de Mauricio se sentían un tanto culpables por no haberles advertido del peligro, pero quizás no hubiesen entendido. Caro les salió a haber ocultado al perro. Ahora toda la población estaba temerosa, ni a trabajar querían ir. Coloso, aunque hubiese luna llena, ya no se fue al monte. Sus padres humanos corrían peligro, igual que su lobezna Laika. Su instinto lobuno difícilmente se equivocaba. Y esa noche, pensando que Coloso se había ido al cerro, Feroz convertido en bestia fue a casa de Mauricio. Quería ajustarle las cuentas a Laika por haberlo atacado. No respetaría sangre ni parentesco. Al llegar lanzó un aullido para causar miedo. Por un lado le salió Coloso y por el otro Laika. Feroz se sorprendió un poco, pero creía poder vencer a su padre. Ya estaba viejo y él era joven y fuerte. Entonces se lanzó contra él. Después se encargaría de su hermana. La lucha fue cuerpo a cuerpo, cara a cara, entre garras y colmillos. Coloso nunca se imaginó que su lobezno fuera tan poderoso. Para ninguno de los dos era fácil derrotar al otro. Colmillos y garras se clavaban en sus carnes, causando severos daños. Sin embargo, la juventud se impuso y Feroz le dio un zarpazo letal a Coloso. Bastaría otro golpe para terminar con la pelea. Lo preparó, pero en eso Laika cayó sobre él. No podía permitir que su padre muriera. Feroz también estaba herido. Las garras de Coloso habían mermado sus fuerzas, pero se defendía como gato boca arriba, luchando con todo su poder. No obstante, esta vez la justicia divina estuvo a favor de su hermana. Fue más rápida y certera. Sus zarpazos cayeron como saetas fulminantes, terminando con la existencia de su hermano. Melissa y Mauricio habían visto todo desde una ventana. Cuando miraron que ya no había peligro, presurosos salieron para auxiliar a Coloso. Sin embargo, era demasiado tarde. Su fiel amigo estaba dando el último suspiro. Tristemente, el poderoso Lycan había fallecido. Lo más desgarrador que fueron las garras de alguien de su propia sangre, aunque también el asesino lo pagara con su propia vida. La poderosa Laika emitió un aullido. Desde hoy, ella tomaría el legado de su padre Coloso.